La mitocondria es el principal sitio de producción de ATP a través de la respiración aeróbica de la célula. Las células pueden tener hasta un 70% de su peso en mitocondrias dependiendo de la actividad que éstas realicen. Por ejemplo, las células más activas con el mayor número de mitocondrias son las musculares, hepáticas y del hígado. Normalmente las mitocondrias se localizan en los sitios donde el oxígeno ingresa a la célula o donde se utiliza el ATP, por ejemplo, entre las proteínas contráctiles de las células musculares. La mitocondria está formada por dos membranas mitocondriales, una es la interna y otra es la externa. Ambas tienen una estructura similar a la de una membrana plasmática. En la membrana interna tenemos espacios llenos de líquidos mitocondriales, a lo que le podríamos llamar matriz. La membrana interna también tiene una forma de pliegues, lo cual se le denomina crestas mitocondriales. En esta suceden la mayor parte de las reacciones químicas de la mitocondria que intervienen durante la respiración aeróbica celular. Esta respiración tiene como resultado dentro de los principales la producción de ATP. Además de su función principal de la mitocondria, la cual es la producción de ATP, también tenemos su otra función que es la apoptosis, lo cual es la muerte programada de la célula, que es un proceso ordenado y programado para la información genética. Esto sucede gracias al citocromo C, que es un compuesto liberado hacia el citosol. Este participa en la respiración celular y debido a ciertos estímulos como el gran número de radicales libres, lesión de ADN o la privación de un factor de crecimiento u oxígeno, este compuesto es liberado junto con otras sustancias al citosol e inician una cascada de activación de enzimas que digieren proteínas y desencadenan la apoptosis para dar paso a la destrucción celular o muerte celular. Podríamos decir que las mitocondrias tienen su propia información genética, ya que todas las células mitocondriales son descendientes de las que estaban en el ovocito durante el proceso de fertilización, o sea que toda la información genética de la mamá se pasa directamente para la formación de las mitocondrias y éstas se quedan con esa información. Por lo tanto, los genes mitocondriales son heredados solamente de la madre. El ADN mitocondrial podría ser utilizado para rastrear el linaje materno debido a esto. Como se había mencionado anteriormente, una de las funciones principales de la mitocondria es la producción de ATP, el cual es un compuesto que le podríamos llamar como la moneda energética del organismo, porque gracias a esto se llevan a cabo todas las reacciones químicas a nivel celular. Es un compuesto formado por adenosina, ribosa y 3 grupos fosfatos, entre los cuales hay una alta cantidad de energía entre los enlaces. El ATP se obtiene mediante la fosforilación que sucede en las cadenas respiratorias de las crestas mitocondriales a partir de las moléculas reducidas de NADH y FADH para su producción. En sí, la producción de ATP sería el resultado de todas las reacciones de metabolismo de carbohidratos. Una de las principales y las más conocidas es la glucólisis, donde obtenemos como resultado final 2 piruvatos y 2 moléculas de ATP, y los piruvatos pasarían a su vez al ciclo de Krebs para también ser en algún momento convertido en ATP. La glucólisis es la generación de moléculas de alta energía como fuente de energía de procesos de respiración aeróbica y fermentación. La genética de la mitocondria puede provocar alteraciones en la salud que van desde la debilidad hasta un síndrome que puede llevar hacia la muerte en poco tiempo. La mitocondria genera 13 proteínas que son esenciales para la producción de energía. Mutaciones en este genoma que las codifica nos llevan a generar enfermedades. En 1988 se describieron las 2 primeras mutaciones en el ADN mitocondrial asociadas con enfermedades humanas. Trabajos posteriores nos revelaron cómo la manifestación clínica de estas mutaciones depende de cuántas moléculas porta la mutación, de la severidad del defecto funcional que éste provoque en el gen que está afectado y de la demanda energética del tejido, siendo los tejidos más sensibles a defectos del ADN mitocondrial aquellos que necesitan más energía, como el músculo y el sistema nervioso. En los últimos años ha ido avanzando la biología molecular y celular, revelándonos una mitocondria diferente, no el organulo que pensábamos que era,
que solo flotaba en el citoplasma celular, sino que ahora con una forma de una estructura generalmente reticular, dinámica, que está en continua fusión y fisión, participa de modo decisivo en procesos absolutamente importantes para el correcto funcionamiento de la célula, del tejido al que pertenece y del organismo completo. Así, además de estar relacionada con cualquier proceso celular que requiera energía, la mitocondria ocupa una posición central en los procesos de termogénesis, en la regulación de los niveles de calcio intracelular, en los impulsos nerviosos, en la proliferación celular, en el envejecimiento y en la apoptosis. El ADN mitocondrial es altamente vulnerable a sufrir mutaciones, porque este ADN está muy próximo a los complejos de la cadena y a los radicales libres que estos generan, además de sistemas protectores y de reparación insuficientes. Se han descrito más de 150 enfermedades mitocondriales. Algunos ejemplos serían la enfermedad de Luft o la neuropatía óptica hereditaria de Leber. Tanto las mutaciones del ADN mitocondrial como el ADN nuclear dan lugar a enfermedades genéticas mitocondriales, que originan un mal funcionamiento de procesos que se desarrollan en las mitocondrias, como alteraciones de enzimas, ARN, componentes de la cadena de transporte de electrones y sistemas de transporte de la membrana interna. Muchas de ellas afectan al músculo esquelético y al sistema nervioso central. El ADN mitocondrial puede dañarse también con los radicales libres formados en la mitocondria. Así, enfermedades degenerativas relacionadas con el envejecimiento, como la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Alzheimer y las cardiopatías, pueden tener relaciones con lesiones mitocondriales. El síndrome de Melas es la abreviación para el síndrome de encefalomiopatía mitocondrial, acidosis láctica y accidentes cerebrovasculares. Es considerado un raro desorden multisistémico neurodegenerativo de muy mal pronóstico. Es de herencia materna y es causado por mutaciones en el DNA mitocondrial. Tiene una incidencia de 16.3 mil casos de cada 1000. Fue descrito inicialmente por Shapira en el año 1975. Este síndrome suele manifestarse antes de los 40 años. La etiología de este síndrome se debe a diferentes mutaciones que se encuentran en el ADN mitocondrial, siendo la más frecuente la sustitución de adenina por guanina en el gen ARNT, que se encuentra en el nucleótido de esta. Esto sucede en el 80 al 85% de los casos. Las mitocondrias son heredadas del lado materno, puesto que en el gameto masculino la mayor parte de las mitocondrias se encuentran localizadas en la cola del espermatozoide. Por esto no participan en la fertilización. Las madres afectadas con alguna mitocondriopatía heredan el carácter a su descendencia. Esto no sucede con los padres afectados. Esta patología tiene múltiples manifestaciones clínicas, pero siempre coinciden con 3 características clínicas que no varían dentro de este síndrome. Número 1. Episodios de accidente cerebrovascular antes de los 40 años. Número 2. La encefalopatía caracterizada por presentar crisis convulsivas, demencia o ambas. Número 3. Acidosis láctica. Esta es la tríada que distingue clínicamente al síndrome de Melas. Puede manifestarse clínicamente por retardo en el desarrollo, baja estatura, dificultad en el aprendizaje, déficit de atención, migraña, deterioro cognitivo lento y progresivo hasta llegar a la demencia. Del mismo modo, puede presentar hipotonía, debilidad muscular, intolerancia al ejercicio, cansancio fácil y cardiomiopatía hipertrófica. Los órganos más afectados en esta patología son aquellos que requieren mayor demanda energética y por tanto mayor número de mitocondrias, como por ejemplo el músculo esquelético y cardíaco, el riñón, el páncreas, el hígado, la retina y el sistema nervioso central. Una vez que se presentan los síntomas iniciales,
el síndrome presenta un curso evolutivo rápido. Estos síntomas suelen ser evidentes en los estadios avanzados, lo que dificulta su diagnóstico, siendo necesario un equipo multidisciplinario donde los estudios de laboratorio y las técnicas imagenológicas juegan un papel fundamental. Lamentablemente, no existe un tratamiento definitivo ni cura para este síndrome. Se han utilizado diversos tratamientos y drogas con la esperanza de detener el progreso y deterioro de los pacientes, junto con terapias para lograr un incremento en la producción de ATP, como coenzima Q10, corticosteroides, ácido fólico, tiamina, vitamina C, entre otros. Pero estos intentos han tenido poco éxito. Una vez iniciada la lesión cerebrovascular, el cuadro sigue un curso rápido y de mal pronóstico, por lo que la recomendación terapéutica es que el paciente permanezca internado con medidas higiénico-dietéticas permanentes, brindándole así una mejor calidad de vida. La neuropatía óptica hereditaria de Leber es una enfermedad de herencia materna que se caracteriza por la pérdida subaguda, indolora y bilateral de la visión central. Predomina en hombres jóvenes y es causada por mutaciones puntuales en el ADN mitocondrial. En 1988 se identificó por primera vez, describieron la sustitución de un simple nucleótido de adenina por guanina en la posición 11.778 del ADN mitocondrial en el NDA4 del complejo 1 de la cadena respiratoria. En 1991 encontraron un tipo de mutación en la posición 3460 que codifica para la subunidad 1-ND1. Algunos factores tóxicos como el consumo de cigarro y alcohol son capaces de dañar la fosforilación oxidativa y por tanto la producción de ATP. Una deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico llevaría a la acumulación de ácido fórmico y cianuro, que son inhibidores de citocromo C oxidasa, lo cual es parte de la cadena de transporte de electrones. Esto puede interferir con la producción de ATP, a cuya falta es muy sensible al nervio óptico. El diagnóstico se realiza mediante la comprobación por estudios moleculares de mutaciones en el ADN mitocondrial. La amnesis, la herencia materna en la mayoría de los casos, el examen psicofísico del fondo de ojo, unido a otros exámenes como la tomografía de coherencia óptica y las neuroimágenes, ayudan a confirmar clínicamente la enfermedad. Se plantea que el aspecto hiperémico es la primera fase de la enfermedad, lo que da paso a la pérdida del haz de fibras papilomacular y seguidamente a la atrofia, casi total o total en la mayoría de los casos. En la etapa aguda es cuando se pierde la visión, lo cual ocurre en pocos días. Se observa entonces en el fondo de ojo dilatación arteriolar y edema de fibras nerviosas peripapilares. No se ha encontrado un tratamiento específico, pero se dice que la terapia génica podría ser un buen comienzo para el futuro.